Hoy les pido que tengan la Biblia a mano, en la mano. No sé quién la trajo en el libro, el que no la tenga en el libro, la va a tener en su teléfono, tablet, pero enciéndanla porque vamos a recorrerla bastante. ¿Sí? Y hoy vamos a tocar un tema que es un poquito controversial. Porque la pregunta es, ¿y ahora quién es mi pastor? Y estamos haciendo un stop en el estudio del libro de los Hechos y ya la semana que viene, si Dios quiere, vamos a empezar a ver el Sermón del Monte. Y hoy tenía este tema libre, entonces es un tema que ya hace un tiempo que lo quería preparar y yo lo preparé, para hoy lo preparé con mucho gusto. ¿Sí? Y lo primero que quiero que reflexionemos es que en la vida en general uno siempre busca un referente en distintas áreas, ¿sí? Y hay distintos tipos de referentes. Esos referentes pueden ser políticos, pueden ser deportistas o profesionales o trabajadores de distintos tipos. Por ejemplo, a este personaje no hace falta presentarlo mucho, ¿sí? Hay muchos que podemos apoyar o no apoyarlo, y no importan las ideas políticas que él tiene, sino la importancia de su liderazgo. Es una persona que tiene liderazgo y que lo sigue gente. Es decir, que él está guiando ahora un país, pero a mucha gente también. Y así como están este tipo de líderes, también hay muchos otros líderes espirituales que son conocidos. Puede ser el Papa Francisco, Dalai Lama y muchos otros más de distintas religiones, pero siempre hay personas referentes en la vida. Y adentro de la iglesia, ¿quiénes son estos líderes espirituales? Puede ser el que dirige la alabanza, puede ser el encargado en un estudio bíblico o puede ser el mismo pastor. ¿Sí? Pero les voy a hacer una pregunta que es difícil. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez defraudados por un pastor? Eso. Levanten la mano, ¿ah? Uno, dos. Bueno, creo que va a ser más fácil que levante la mano el que no ha sido. ¿Sí? Yo también tengo que levantar la mano. Y esta pregunta la vamos a responder al final de la reunión. Al final del sermón, vamos a responder esta pregunta. Pero para eso, vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener un pastor. ¿Sí? ¿Cómo definirían ustedes un buen pastor? Yo necesito que me ayude, que me tiren palabras. ¿Cómo definirían un pastor? Vamos. Guía. ¿Qué más? Que ama las almas. ¿Qué más? Piadoso. ¿Qué más? Servicial. ¿Otra característica? Humilde. Amigo. Hospedador. Temeroso de Dios. ¿Cómo? Fiel. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Sí? Y esto está en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos. Hoy tiene que estar rápido. Va a ser casi un espadeo bíblico porque vamos a ir saltando de capítulo en capítulo. Primera de Timoteo 3, versículo 1, del 1 al 7. Y están bien las características que dijimos, pero vamos a ver bien qué nos pide la palabra de Dios a la hora de ver las características de un pastor. Dice así: palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, de supervisor, de pastor o anciano, son todos sinónimos, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. En otras versiones dice irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, no altanero, sino amable, no contencioso, no avaricioso.
que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí? Acá vemos claramente varias de las características bíblicas de un pastor. ¿Sí? Por ejemplo, que sea irreprochable, marido de una sola mujer, prudente, salario, y todas estas características que son importantes a la hora de elegir un pastor. Y nosotros como iglesia, en algún momento, también vamos a tener que escoger a nuestros pastores. Hoy hay un grupo interino de hermanos que estamos coordinando, pero es bueno y es sano que la iglesia en algún momento elija a su pastor. Y estas características las tienen que tener en claro a la hora de poder elegir bien. Me gustaría explicar el término irreprochable. ¿Y qué significa ser irreprochable? Si ponemos bajo la lupa de irreprochable a cualquier hermano o a cualquier pastor en el mundo, no califica. ¿Sí? No hay forma de calificar. Pero nosotros estamos leyendo un libro de 9 marcas que se llama Los ancianos de la iglesia. Y voy a citar textualmente qué dice en este punto. Dice: el hombre irreprensible manifiesta un grado de semejanza a Cristo ejemplar, sin pecados notables. Ser irreprensible es semejante a ser decoroso, justo y santo. Bien, ya vimos las características. Ahora veamos cuáles tendrían que ser los deberes de un pastor. ¿Sí? ¿Cuáles piensan que son los deberes de un pastor? Pastorear. ¿Qué significaría? Cuidar de la grey o cuidar de las almas. Algo más. Enseñar. Otra cosa. ¿Cómo? Instruido, que sea una persona leída, bien formada. ¿Qué otra cosa más? Que pueda confrontar. Exactamente, que te pueda mostrar. Che, esto no está bien. Otra de las cosas, que tenga buena habilidad para hablar, pero que tenga buena habilidad también para escuchar. Exactamente. Que me visite periódicamente, podría ser. ¿Ah? No sé si tanto. Que vaya a orar a mi casa siempre. Que sepa liderar. Ayudar a todos con sus problemas. Que sea ejemplo. Y vamos a ver qué dice la Biblia en Efesios, porque la Biblia tiene para decirnos cuáles son los deberes de un pastor. Efesios capítulo 4. Vamos, rápidamente. Versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Y dice así: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjense, cuando está hablando del maestro y del pastor, ¿cuál es el fin? Es capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo logra una persona capacitar a otra para la obra del ministerio? Con la predicación de la palabra. Exactamente. Exactamente. Es decir que si no perdemos el foco, esto nos lleva a Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Pero ese es el punto crucial. Es decir, la persona que nos tiene que guiar, la persona que nos tiene que pastorear, nos tiene que enseñar a guardar lo que Jesús dijo y lo que está en su palabra. ¿Y eso qué va a hacer en nosotros? Nos va a capacitar lo suficiente para que, siendo un buen discípulo, yo pueda hacerlo con otros. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, ya vimos cómo tiene que ser el carácter del pastor y cuál es el deber principal del pastor. Es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y no es un poquito de capacitación. Fíjense hasta dónde. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. No me alcanza la vida, ¿no? Entonces tenemos que capacitarnos para tener un pleno conocimiento de Jesús. Y vamos a seguir. La palabra pastor la vamos a ver en toda la Biblia. Por eso les decía que tengan a mano su Biblia, porque la vamos a usar en esta mañana. ¿Y por qué creen que Dios puso esta palabra pastor como ejemplo de lo que Él quiere explicar? Recordemos que la Biblia fue escrita a un pueblo hace ¿cuántos años atrás? 4.000 años atrás, 5.000, 6.000 años atrás. ¿Y qué hacían principalmente ellos? ¿De qué vivían? Cuidaban las ovejas, es decir, pastoreaban. Seguramente eran recolectores también, ¿sí? Pero era un término que era conocido para ellos. Era un buen ejemplo, era un ejemplo que lo vivían a diario, era cotidiano, ¿sí? Es parte de su vocabulario. Y lo vamos a ver primero en el Antiguo Testamento, cómo en el Antiguo Testamento nombra a tres personas o a tres grupos de personas principalmente con el ejemplo de pastor. Uno es Jehová, que lo vamos a ir viendo. Otros son los líderes nacionales del pueblo de Israel. Y también se le da este título de pastor al Mesías. Entonces lo vamos a ir desandando. Primero vamos a ver Jehová, ¿sí? Y esto nos va a llevar a Isaías capítulo 40, versículo 11. Isaías capítulo 40, versículo 11. Espero que lleguen, así lo pueden marcar. Y dice así la palabra del Señor: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, en su seno los llevará, y hará con cuidado a las recién paridas. ¿Cómo dice Dios que va a cuidar de sus ovejas? ¿Con qué? Con ternura, con amor. Salmos 80, versículo 1. Dice así: presta oído, oh pastor de Israel, refiriéndose al Señor, Jehová. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Este sería el pueblo de Israel. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. ¿Sí? Esta es la oración del salmista, pidiendo al pastor de las almas, es decir, a Dios, que guíe al pueblo de Israel. Salmo capítulo 95, versículos 6 y 7. Del 6 al 8, perdón. Salmo 95, versículo 6. Dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de sus manos. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Fíjense cómo el Antiguo Testamento usa mucho la referencia del pastoreo para usarlo con Jehová. Otra de las figuras que lo utiliza es con los líderes de la nación de Israel. Y esto es importante también. Fíjense, en este caso, en 2 Samuel, capítulo 5, yo lo pongo en contexto, había muerto recientemente Saúl y viene el pueblo de Israel a buscar a David.
y le dicen así a él. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, aquí estamos, hueso suyo y carne suya somos. Ya desde antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, usted era el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor le dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Ven que ahora este término de pastorear se lo está poniendo una persona para que guíe al pueblo, para que lo acerque a Dios y para que lo dirija en su vida. Vamos a Números, capítulo 27, y también los voy a poner en contexto. Números, capítulo 27. Acá Moisés está hablando con Dios y le dice, bueno, yo ahora no voy a seguir adelante con el pueblo, necesitamos una persona que guíe al pueblo de Israel. Entonces Moisés respondió al Señor, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Sí? Acá ya tenemos dos ejemplos. Y vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículos 8 y 9. Jeremías es en otro tiempo. Estamos paseando por la Biblia y acá yo necesito que se ubiquen. Estaba Saúl, David, Salomón, todo el pueblo de Israel juntos. Después se divide, con el hijo de Salomón, se divide el reino en el reino del sur y el reino del norte. El norte era Israel, el sur era Judá. Al reino del norte lo lleva cautivo a Siria y el reino del sur va a ser cautivo en Babilonia. Y Jeremías está escribiendo en ese tiempo y le está reclamando a los líderes de la nación de Judá, los del sur, que reaccionen. Y dice así en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupan de la ley no me conocieron. Los gobernantes, pastores, se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Fíjense acá en contraste lo que está denunciando Jeremías. El profeta está tratando de sacudirlos y de decirles, fíjense, ustedes eran los pastores, ustedes tendrían que haber sido los maestros. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué se apartaron del Señor? ¿Por qué no pastorearon? ¿Sí? Otro de los ejemplos. Este es un ejemplo muy fuerte. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 del 1 en adelante. Y voy a ir leyendo algunos versículos y voy a ir saltando. ¿Sí? Dice así en el versículo 1. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Estamos en el mismo contexto o muy parecido al de Jeremías de recién. ¿Sí? Profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? En el versículo 5 dice así, las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Y en el versículo 6 dice, mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Los pastores de Israel no hicieron lo que tenían que hacer. Ellos tenían que guiar al pueblo hacia Dios. Y por último, ya vimos cómo en el Antiguo Testamento hacía referencia a Jehová, a los líderes nacionales, y ahora lo vamos a ver cómo el término pastor se usa en referencia al Mesías. Y continuamos ahí en Ezequiel 34. Ya vimos que recién acaba de denunciar a los pastores que no cumplieron con lo que tenía que cumplir.
Entonces en el versículo 11 dice así: porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Versículo 23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. ¿Quién era el siervo David? David ya había muerto para esta altura. ¿De quién habla acá? Del Mesías, de Jesús. Un solo pastor. Versículo 24, entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. En el versículo 31 dice así, ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado. Hombres son, y yo soy su Dios, declara el Señor Dios. Fuerte, fuerte. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Fíjense de quién está hablando. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerá, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Pastoreará. Fíjense cómo toma la figura del Mesías. Y sabiendo esto, es que nos podemos ir al Nuevo Testamento. Porque ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, esta figura del pastor va a ser tanto para Cristo como para los líderes de la iglesia. Y en el primer momento, cuando va a hablar de Cristo, es apenas abrimos el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y dice así, es referencia a lo que acabamos de leer mesiánico en Miqueas. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Es decir, que lo sabían. Ellos lo sabían. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Ellos sabían claramente que el Mesías tenía que nacer y dónde tenía que nacer. Y eso nos lleva a Juan, libro de Juan, capítulo 10. Y el Señor Jesús, para que no quede ninguna duda, para que no quede nada suelto, les dice así en el versículo 11. Yo soy el buen pastor, el del Antiguo Testamento. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas.
Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Ellos tenían que conocer perfectamente la metáfora. Los maestros de la ley, fariseos, todos ellos tenían que conocer perfectamente la metáfora. Pero aún así, en un invierno, cuando Jesús va al templo, lo cercan los judíos y le dicen lo siguiente. En Juan 10, versículo 24. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Te lo acaba de decir. Recién te lo dijo. Jesús le respondió, se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Es decir, que por un lado le decía la palabra y por el otro lado hacía señales milagrosas para que vean que verdaderamente era el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Sos una oveja del Señor, sos un hijo de Dios. El Señor Jesucristo mismo dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces el que no sigue a Cristo, porque o no sabe o no conoce, o no es parte de las ovejas. Ahora las ovejas tienen que seguir a Cristo. Tienen que seguir a Cristo, es su obligación. En Hebreos, capítulo 13, lo dice de esta forma. Versículo 20, Hebreos 13, versículo 20. Está cerrando la carta este hermano que no sabemos quién fue, pero que les escribía a los judíos. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, Él nos haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesús. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero fíjense que dice, cómo lo presenta, y el Dios de paz que resucitó los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor. En la Biblia no quedan dudas de quién es el pastor. No hay ninguna duda. Él es el gran pastor de las ovejas. Y también lo dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13. Necesito llevarlo un segundo, como estuvo Juan. Vamos al cielo, ¡pum! Está ahí viendo cosas. Y en un momento ve mucha gente vestida de blanco. Y uno de los ancianos que está ahí le hace una pregunta a Juan. Versículo 13. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿qué son? ¿De dónde han venido? Y le respondí, dice Juan, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Casa. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño,
ni ningún calor abrasador, pues el Cordero, Jesús, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Él es el pastor. ¿Sí? Él es el pastor. Es fuerte ver cómo es tan clara la palabra del Señor y cómo nos guía y nos apunta a Cristo. Y ahora por último vamos a ver cómo el Nuevo Testamento también hace referencia a los líderes de la iglesia. Los quiero poner en contexto de lo que vamos a leer. Jesús muere y resucita. Y va a encontrar a los discípulos que han estado toda la noche intentando pescar. En un momento aparece el Señor, que de lejos no se veía, y le dice, tiren la red para este lado. Y tiraron la red. Y no podían con los peces. Entonces uno de los discípulos se tira al agua y se acerca. Y el Señor esa mañana les hizo el desayuno. Es esto hermoso cuando te hacen el desayuno. Entonces, vamos al versículo, a Juan capítulo 21, dice así. Juan 21, 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, se está reconciliando con Simón. Simón en la noche de su crucifixión lo negó 3 veces. Y después de negarlo, tiró la cara así y lo encontró. Tiró la cara. Fue y lloró amargamente. Estamos en el tiempo de la reconciliación. Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Es decir, que en este momento crucial, cuando está rearmando ese Pedro roto, le está diciendo, yo te formé a vos para que cuides a mi oveja. Pero es también lo que nos dice a nosotros. Yo te formé a vos para que cuides mis ovejas. Y no hace falta tener un título de pastor para enseñar la Biblia a otros. La gran comisión se lo pide a todos los que creemos en Cristo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, enséñales a guardar todas las cosas que les he mandado. ¿Sí? Parte de lo que todo cristiano debe hacer. Manuel nos enseñaba hace un par de domingos atrás, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando Pablo se estaba por ir y habla con los pastores, con los líderes de la congregación, y le dice en el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Sí? Y les da dos indicaciones.
Cuídense de sí mismo, cuidado de sí mismo y de toda la congregación. Eso es lo que Pablo le está poniendo en los hombros a los obispos de la iglesia. Obispo, pastor, anciano. ¿Sí? Cambio de micro. Lo voy a dejar ahí. Sí, sigo. Bueno. Vamos a ver acá en Primera de Pedro, también hablando de los ancianos. Volvemos a Pedro, al que lo negó al Señor, que fue restaurado y que el Señor lo puso al cuidado de sus ovejas. ¿Sí? El mismo Pedro nos escribe, Primera de Pedro 5.1, dice, por tanto a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos. Es decir, él asumió su rol y siguió con su rol adelante, lo que le mandó el Señor para hacer. Testigo de los padecimientos de Cristo. Claro, él estuvo esa noche. Y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, no voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Qué fuerte el consejo de Pedro. Habla con esos pastores. Pastoreen el rebaño, velen por él, voluntariamente. Y ahora vamos a ver que también nos habla la Biblia de los malos líderes o los falsos maestros. ¿Sí? Miren acá a continuación en los consejos de Pablo, en Hechos capítulo 20, lo que acabamos de leer, cómo Pablo animó a que los pastores realmente cuiden el rebaño. También está esta advertencia de que se cuiden de los falsos maestros. Y les dice así en el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, que en las iglesias puede pasar que haya falsos maestros. ¿Y cómo sabemos quién es un falso maestro? ¿Cómo sabemos? Por los frutos los conocemos. Tiene frutos, si es parecido a Cristo, lo conocemos. ¿Sí? Exactamente. En el mismo libro de los Hechos nos pasó. Cuando Pablo sale de un lugar y llega a Derbe, si no me equivoco, ¿qué hacían ellos, los hermanos? Él les hablaba y ¿qué hacían cuando salían? Iban a ver la Biblia, escudriñaban las escrituras, se fijaban, che, ¿este me está diciendo bien o qué me está diciendo? Los de Berea, perdón, Berea, los hermanos de Berea. Es volver a la Biblia, exactamente. Bien, y por último, vamos a ver cómo nos llama la atención también el libro de Judas. Bueno, también hay más advertencia contra los falsos maestros en el segundo de Pedro, ¿sí? Pero vamos a ver simplemente esto, versículo 4. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir eso? Lobos vestidos de oveja. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje
y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y en el versículo 12 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me parece que lo explica mejor. Dice, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, probablemente en la Santa Cena, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Como que en vez de acercarte a Dios, te empujan y te alejan. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos, no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Es fuerte la condenación para los falsos maestros. Y acá viene la pregunta. Acá viene la pregunta de hoy. Entonces, ¿quién es tu pastor? Yo lo puedo responder con el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Quién es este pastor? Según Juan 10. Jesús, yo soy el buen pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. En lugar de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este es el cayado. Ese era para cuando la oveja quedaba estancada en algún lugar y había que sacarlo, rescatarla, engancharla del cuello y sacarla adelante. Si alguna vez te ha pasado, sabes que el Señor es el que te saca. Versículo 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Señor es mi pastor. Y ahora voy a responder la pregunta del principio. ¿Alguna vez te sentiste defraudado por un pastor? Si es que sí, es muy probable que confiaste en el pastor incorrecto. Los pastores bien intencionados son hombres, son hermanos, pecadores, perdonados por gracia, que hacen su tarea lo mejor que pueden, o al menos lo intentan, pero son hombres. Y hay pastores malintencionados que son falsos maestros. Esos falsos maestros son los que te apartan del Señor. Pero es importante saber esto. Es probable que confiamos en el pastor incorrecto. Los voy a poner en contexto otra vez más. Vamos al Génesis, al principio. Este es el final del libro de Génesis. Y está Abraham, está Isaac y está Jacob. A Jacob le cambian el nombre, le ponen por nombre Israel, y de ahí nacen 12 hijos que van a ser las 12 tribus de Israel. Jacob, o Israel, ya estaba muy viejo. Entonces estaba en su lecho de muerte, como vemos ahí en la pintura en la imagen. Estaba llamando a sus hijos para bendecirlos. Y viene José con sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y Jacob va a hacer una oración
Y le dice así en el versículo 15, Génesis 48, versículo 15. Israel, es decir, Jacob, bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Él tenía claro quién era su pastor. Este hombre vivió con la vista clara. Qué lindo esa claridad de vida. Qué lindo vivir siendo pastoreado por nuestro Señor toda la vida, hasta los últimos días. Entonces, como conclusión, los líderes son representantes de Cristo. Tenemos que tener un pastor en la iglesia. Tenemos que tener pastores. Deben ser ejemplares, pero son hermanos pecadores perdonados por la gracia de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de Jehová, del Mesías, de Cristo. Y el Nuevo Testamento de Jesús como el buen pastor. Todo apunta a Cristo. Entonces, cuando ya ahora alguien te pregunte, ¿quién es tu pastor? ¿Qué le vas a responder? Señor, te alabamos, te bendecimos y te honramos en esta mañana. Vos sos nuestro pastor, Señor. Vos sos nuestro pastor. Y te agradecemos por ello, Señor. Porque velás por nuestra alma. Porque un día podemos escuchar tu voz. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos tuviste en cuenta. Porque hiciste que nuestros oídos te escuchen, Señor. Ayúdanos a seguirte en el día a día, Señor. Ayúdanos a vivir de una forma que te glorifique. Ayúdanos a enseñar a otros, a cuidar de otros, a cuidar de nuestros hermanos, a fortalecerlos, a que se parezcan más a Jesús. Y si hay hoy aquí alguien que no ha recibido a Cristo como su pastor, si el Señor Jesús todavía no es tu pastor, yo te invito a que lo sea. Caminar con el Señor no es que resuelve los problemas, pero hace que uno pueda caminar en paz y saber hacia dónde va. Te damos gracias, Señor, por esta reunión. Te exaltamos. Gracias por ser nuestro pastor. En el nombre de Jesús.